Estamos otra vez con todos ustedes. Bueno, en la época esta que estamos hablando, de los años 60, principios de los años 60, los tenistas no ganaban lo que ganan ahora. Y Manuel Santana, en principio, estaba en el Real Madrid, pero luego te pasas al Tenis Barcelona, por un sueldo al mes. Sí, por una cantidad que hoy día parecía tan ridícula que eran 7.000 pesetas al mes, y que por mi participación en el Real Madrid pues era una especie como de sueldo que yo me sentía muy satisfecho que mi madre pudiera tener todos los meses. Y de repente pues el Madrid pasa una crisis tremenda deportiva, pierden con el equipo Anderlecht en la Copa Europa y deciden suspender todas las actividades deportivas excepto el baloncesto. Entonces mi madre va a cobrar su mensualidad y le dicen, no, ya no. Y estaba yo jugando en África del Sur. Entonces me llegó la carta muy tarde. Estaba yo con José Luis Arilla, que ha sido compañero mío durante muchos años. Me dijo, ¿por qué no vienes a jugar por el Tenis Barcelona? Vas a jugar un partido al año por equipos y te van a pagar lo mismo. Bueno, pues así fui a Barcelona. Entonces, como el amateurismo en aquella época era tremenda, o sea, si la Federación Internacional o la Nacional descubrían que tú cobrabas cualquier cantidad de dinero, te podían declarar profesional. Y España no se podía permitir, ya habían perdido a Jimeno como profesional, de perder a Santana, entonces me cubrían bastante las espaldas. Entre 3 socios del Tenis Barcelona mandaban unas transferencias durante todos los meses y así mi madre recibía su dinero. Pero cuando hubo esa gran explosión del tenis en el 65, pues tanto Raimundo Saporta como Bernabéu decidieron hay que recuperar a Manolo Santana, que es un poco la figura que en este momento hay en el país. Y bueno, pues yo les pedí una cantidad importantísima en aquella época, que era 1 millón de pesetas al año, que era un dineral, y entonces me firmaron por 3 años, y ahí se convirtió otra vez en esa guerra que he tenido siempre, porque cierto público de Cataluña creyeron que yo estaba como siendo un desagradecido, que yo me iba de Barcelona cuando yo prácticamente no era nada. Y un momentito, yo he venido aquí a Barcelona siendo campeón de Roland Garros por 2 años consecutivos, mejor jugador de tierra batida, por 7.000 pesetas, que me parece tan ridículo que obviamente ahora cuando entre 7.000 pesetas al mes y 80.000 hay una cantidad tremenda, una diferencia enorme, y además que yo soy madrileño, me encanta el Madrid y que me voy a Madrid por encima de todo. Entonces hubo una polémica muy grande que afortunadamente yo me vi muy arropado tanto por Saporta como Santiago Bernabéu, que es don Santiago con su mujer, fueron a Australia cuando jugamos la primera final de la Copa Davis. ¿Cómo era don Santiago Bernabéu? Pues un presidente único. O sea, para ser presidente de un equipo que ha sido el símbolo un poco, no de Madrid, sino de toda España durante mucho tiempo, pues tenía que ser un hombre con un carácter especial, y él lo tenía. Era como que trataba por encima de la parte deportiva la parte humana, que es lo que más me gustaba a mí de él. Ya te digo que para apoyarme, con toda la polémica que se creó cuando hice el traspaso de Barcelona a Madrid, pues venir a Australia en aquella época y estar conmigo arropándome durante la final de la Copa Davis, eso significaba muchísimo, y constantemente, siempre que yo tenía algún tipo de problema personal o económico, pues siempre estaba detrás mío. Saporta también debió de ser un personaje único, ¿no? Era único. Y yo creo que el deporte español le debe mucho a él, porque gracias a su alianza con Juan Antonio Samaranch se consiguieron una serie de éxitos deportivos y de unas relaciones internacionales que en aquella época no existían. Y yo creo que Raimundo fue un hombre muy peculiar, que adoraba el deporte, principalmente él, como tú sabes, el baloncesto, pero que la unión Samaranch-Saporta fue impresionante para lo que es hoy el deporte en España. Samaranch además creó
la trampilla entre los amateur y profesional para de alguna manera que no hubiese esas diferencias tan abismales y esos problemas tan gordos que había, ¿no? De ser amateur a ser profesional, ¿no? Estuvo ahí, fue un poco el... Bueno, es que él ha creído siempre, y el tiempo le ha dado la razón, que los deportistas tienen que ser deportistas profesionales 100%. Tú no puedes ser un deporte como el tenis, que tú seas un tenista amateur. Cuando tú llenas los estadios, tú pagas por verme jugar a mí y yo no puedo cobrar. Es que era ridícula esa situación. Entonces él siempre, con su aporta, trataba de solucionar el problema para que el presidente de la Española, que era un personaje de la época de Carlos V, que era un señor que se llamaba el Marqués de Cabanes, del que ahora hablaremos, que tenía mucho dinero, que tenía una posición, que el presidente de la Española era muy importante. Pero yo creo que él debía pensar que nosotros vivíamos del aire, porque cuando jugábamos los partidos de Copa Davis y ganábamos, las primas que nos daban en aquella época, que eran 100.000 pesetas por partido ganado, pues la que llevaba el dinero era Raimundo Saporta. Y este señor nunca se enteraba de que nosotros cobrábamos unas primas que entre Saporta y Samarán las establecieron para que el equipo llegara a las cuotas que llegó. Bueno, Samarán luego ha dado pruebas a lo largo de su vida de su valía, ¿no? En el año 68 medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Bueno, es que Samarán, gracias a Samarán y a su visión de lo que era el deporte, el tenis español no perdió a Santana, porque cuando yo gano los torneos que gano, la troupe profesional de un equipo americano que estaba liderado por un exjugador, Jack Kramer, que siempre contrataban a los ganadores de uno de los grandes slam, pues a mí me ofrecieron $50.000 por 3 años, que era un dineral. Y bueno, pues Samarán creyó que esa cantidad me la tenían que garantizar de una manera u otra para que yo no me fuera. Entonces recuerdo una entrevista que tuvimos con el Ola de Larzo, que era el delegado nacional de deportes en Madrid, y él dijo que no podía pagar ese dinero, y Juan Antonio se las arregló para que una empresa catalana me pusiera en nómina y me pagaran ese dinero. Y entonces, qué acierto tuvo, porque se alió al tenis, y el tenis empezó a ser uno de los deportes más importantes de nuestro país, y él en ese momento pues empezó con su carrera política deportiva para llegar donde ha llegado. Y en el año 68, cuando se juega la Olimpiada en México, él me pide a mí personalmente y al resto de los jugadores españoles que vayamos a Guadalajara a jugar allí el torneo de tenis, que era una competición de exhibición del Comité Olímpico, que los ganadores iban a recibir las medallas, pero que no eran oficiales, pero que dijo Juan Antonio, este es el comienzo de lo que va a ser el tenis en el futuro. El tenis va a estar en la Olimpiada, quieran o no quieran los que llevan las federaciones nacionales e internacionales. Tuve la gran suerte de ganar las 2 medallas de oro, y tanto en singles como en dobles. Por supuesto no tuvieron ningún valor a la escala de lo que son las estrellas, las grandes competiciones como es en las Olimpiadas, que te dan tu medalla de oro, pero Juan Antonio nos recompensó muy bien, y ahí fue realmente, vi cuando este hombre algún día podía llegar donde ha llegado, a ser el máximo en el deporte mundial. Por supuesto que sí. En el año 70, tu último gran triunfo es el Conde Godó, y el Marqués de Cabanes da la nota ya definitiva que a ti te deja un mal sabor de boca. Bueno, como estaba tan acostumbrado, ya me parecía que era como normal. Pero yo quisiera dejar a tus televidentes que yo he venido hoy aquí a estar contigo porque me apetece, porque creo que tenemos que dar a conocer a la gente que no conoce a Manolo Santana, que yo no he venido aquí a hablar de las cosas no de mis enemigos, sino de la gente que no creía, sino que me ha dado esa oportunidad de poder, insisto una vez más, a poder animar a la gente que
que para llegar donde uno quiere llegar siempre tiene muchos problemas, que no llega la gente así como así, que nadie llega a ser número uno de un deporte, nadie es un gran arquitecto, nadie es un gran cirujano, sino ha tenido muchas horas y muchos sinsabores, y yo he tenido muchísimos en el tenis español, y realmente en el 70 cuando ganó a Rod Laver y cuando creo que ya había hecho lo máximo en el tenis español, pues este señor, que como a mí no me gusta hablar de los que no están entre nosotros, pues creyó que metiéndose conmigo iba a intentar pues quitarme, no el ego, que nunca lo he tenido, sino quitarme un poco ese puesto que yo me había merecido como el mejor jugador de España de todos los tiempos en aquella época. Hoy en día tengo la competencia con Rafa, con tu Rafa, porque Rafa Nadal para mí es un tipo increíble. Bueno, pero aparte de los malos tragos, tienes también muy buenos tragos, como Claudia Cardinal y Brigitte Bardot. De repente un día te llaman y te dicen, oye, que te vengas, que estoy aquí con Claudia Cardinal y Brigitte Bardot, ¿no? Bueno, es un íntimo amigo mío que además le conseguí ganar 2 veces la final de Roland Garros y que para mí ha sido mi maestro en muchísimas cosas. Y bueno, realmente Nicola Pietrangeli, que es un hombre con un glamour especial, un tío muy guapo, que ha estado relacionado y sigue estando relacionado con lo mejor del mundo, pues en un momento determinado estaba yo en La Coruña tranquilamente y me llamó que iban a venir a Madrid para hacer una presentación, Claudia Cardinal y Brigitte Bardot, y me llamó y dice, ¿por qué no vienes? Así te las presento. Y como él me había dado la confianza que con una gran actriz como era una Virna Lisi, una actriz italiana que me la presentó y me la sentó a mi lado en un momento determinado, pues fui a Madrid y fue una de las anécdotas más, si quieres, un poco fuera del deporte, que me gustó mucho poder conocer a estas 2 grandes estrellas. Sí, han de ser espectaculares las dos, ¿no? Eran increíbles, sobre todo pues... Estábamos hablándolo antes, ¿no? Que en esa época las estrellas eran estrellas, ¿no? Y con los que les rodeaba, ¿no? Yo creo que ahora le rodean tanto o mucho más, pero en aquella época aparecer en un restaurante con 3 Rolls Royce y 2 Bentleys y con unas... Bueno, eso parecía aquello que yo estaba viviendo algo que jamás pude... Pero no me deslumbró, sino fue una cosa de un día, y al día siguiente otra vez puse los pies en el suelo y a vivir como era yo y como soy actualmente. Bueno, que estuviste además trabajando para Philip Morris, tú que no has fumado nunca, estuviste 30 años trabajando para Philip Morris. Oye, lo que es, bueno, que era una empresa en la que tú evidentemente trabajabas ahí, lo que debió ser un tema curioso, vamos, impactante, como todas las cosas de la vida, ese mecenas que tuviste toda tu vida, Álvaro Romero Girón, que al final de su vida se va a Guinea y vuelve, y que en vez de, bueno, le pudiste de alguna manera agradecer todo lo que había hecho por ti, ayudándole tú a él, claro. Bueno, es que era mi segundo padre. ¿Cómo no voy a ayudarle? Al contrario, todo lo que yo he hecho, yo creo que fue muy poco para todo lo que me dieron ellos, ¿no? Entonces, los Romero Girón, sobre todo Álvaro, que era la persona que sin él y sin Aurora, su hermana, hubiera sido imposible, como he dicho anteriormente, llegar a donde he llegado, cuando la vida que da muchos reveses, y hay gente que, unos que se levantan y otros que no, con una familia que tenían un poder económico tremendo, pues el volver de Guinea totalmente con lo opuesto, porque la situación política era tremenda. Álvaro, que había estado en la División Azul, que era un hombre totalmente con unas ideas muy claras y muy concisas con lo que él era, con el comandante Macías, que es el que controlaba Guinea, pues tuvo una serie de problemas y tuvo que dejar su finca, sus coches, y vino a Madrid con lo opuesto. Pero para mí no fue una satisfacción hacia los demás. No te puedes imaginar la gran ilusión que me hacía ayudarle cuando él sabía que no era yo el que le ayudaba, porque era el clásico hombre que no podía aceptar o entender que yo le quería ayudar a tope, a 100%. Entonces tenía que hacer todo a través de mis amigos para que él, que murió muy joven con 64 años, pudiese vivir los últimos años de su vida muy bien. Ya me ocupé de todo. Él jamás supo que